muerte del Papa Francisco, hay 135 cardenales que se van a reunir para elegir al próximo Papa. Entre todos ellos hay un grupo que, según los expertos, tiene mayor posibilidad de ser el próximo Papa. Vamos a conocerlos en la siguiente nota. Ya sean diplomáticos, hombres de terreno, teólogos o mediadores, hay 15 cardenales cuya voz será decisiva durante la votación y que los observadores suelen presentar como papables, es decir, como favoritos para suceder a Francisco. Pietro Parolin de Italia, un diplomático de 70 años de gran experiencia y que ejerció como secretario de Estado número 2 del Vaticano durante casi todo el pontificado de Francisco. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén. Este franciscano y teólogo italiano de 60 años habla hebreo e inglés y en septiembre de 2023 se convirtió en el primer patriarca de Jerusalén en ejercicio, la más alta autoridad católica de Oriente, en ser cardenal. Sus repetidos llamados a la paz en Gaza lo pusieron en primer plano. Matteo Maria Zuppi, arzobispo de Bolonia de 69 años, es un discreto y experimentado diplomático que lleva más de 30 años realizando misiones de mediación política en el extranjero. Fue enviado especial del Papa Francisco para la paz en Ucrania y aboga por la acogida de migrantes y de los fieles homosexuales en el seno de la Iglesia. Claudio Gugerotti, diplomático de 69 años, excelente políglota, ha sido embajador de la Santa Sede en varios países de Europa Oriental. Es desde 2022 el prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales. Jean-Marc Cabellin, de 66 años, nació en Argelia y pasó casi toda su vida en Marsella, ciudad de la que es arzobispo y desde donde aboga por el diálogo interreligioso y por la defensa de los migrantes, dos pilares del pontificado de Francisco. Es presidente de la Conferencia Episcopal de Francia. Mario Grech, de 68 años, obispo de Gozo, la segunda isla más grande de Malta, desempeñó un papel clave durante el sínodo sobre el futuro de la Iglesia, convocado por Francisco y que deliberó sobre temas como el lugar de las mujeres y los divorciados vueltos a casar. Peter Erdo, arzobispo de Budapest de 72 años, es un austero intelectual renombrado por sus conocimientos teológicos y su apertura a otras religiones. Tiene opiniones muy conservadoras tanto sobre los divorciados vueltos a casar como sobre las parejas del mismo sexo. Jean-Claude Ollerich, de 66 años, arzobispo de Luxemburgo y cardenal jesuita como Francisco, es miembro de los dicasterios de Cultura y de Educación y del de Diálogo Interreligioso. Se le conoce como un teólogo firme sobre el dogma, pero abierto sobre los cambios sociales, al igual que el Papa argentino. Antonio Tagle, de 67 años, exarzobispo de Manila, no ha dudado en criticar a la Iglesia Católica por sus fallos, especialmente en los casos de pederastia. Está en primera línea de la defensa de pobres, migrantes y personas marginadas, hasta el punto de ganarse el apodo del Francisco asiático. Charles Maung-Bo, presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, es el primer y único purpurado de su país. Este salesiano de 76 años llamó al diálogo y a la reconciliación en una Birmania sumida en conflictos. El ganés Peter Turkson, de 76 años, es uno de los cardenales africanos más influyentes. Es considerado a menudo como el favorito para convertirse en el primer papa negro de la Iglesia. Fridolin Ambongo, de 65 años, una voz importante del movimiento por la paz en su país natal, la República Democrática del Congo, podría recabar los votos de los cardenales conservadores. Ha cuestionado la autorización del Papa Francisco a la bendición de parejas homosexuales. Robert Francis Prevost, de 69 años, es el prefecto del poderoso dicasterio para los obispos. Nativo de Chicago, fue misionero en Perú y obispo emérito de Chiclayo, en el país andino. Preside la Pontificia Comisión para América Latina. Timothy Dolan, de 75 años, jefe del poderoso arzobispado de Nueva York, tiene una gran presencia en las redes sociales. Entre 2002 y 2009 coordinó la lucha contra la pederastia en la diócesis de Milwaukee, en Wisconsin. Bien, sumamente interesante. Ahora, hay que precisar que no quiere decir que precisamente uno de ellos va a convertirse en el próximo papa. Esto según lo que ven respecto a sus tendencias ideológicas, respecto a los discursos que ellos han mantenido a su misma carrera. Hay que precisar que vemos papas de Asia, claro. Hay dos cardenales africanos que también son muy voceados, que tienen mucho respaldo, pero hay que tener en cuenta, son más de 130 cardenales y para obtener los votos necesitan, o para convertirse en el próximo papa necesitan más de 80 votos. O sea, no es una tarea tan sencilla. Hay que tener en cuenta que el camarlengo actual Kevin Farrell, él ya designó al encargado del cónclave, Giovanni Battista, él es decano del Colegio Cardenalicio, él es el que ya ha iniciado esta convocatoria de los cardenales, es una persona de más de 90 años, tiene mucha experiencia en ese tema, tiene también mucho conocimiento de cómo se maneja esto referente
a que tienes que lidiar con más de 130 cardenales que llegan también cada uno con sus propias ideas, con sus propias expectativas, con sus propios favoritos también. O sea, no necesariamente llegan para decir yo puedo ser, sino yo pienso que él debe ser. Y ahí es donde viene el tema que es complicado, porque hay que recordar que una de las características del cónclave, como comentábamos ayer, es que todos ellos van a estar encerrados y aislados y no van a salir hasta que no se anuncie al próximo papa. Interesante, además mencionas el encargado del cónclave, es alguien que ha estado por lo menos en 4 cónclaves, porque ha estado no solamente en la elección de Francisco I, sino ha estado en la elección de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI, de Juan Pablo II, Juan Pablo I, que como sabemos tuvo un papado muy corto, y probablemente Pío XII. Así es. Y retrocedemos en el tiempo. Pero lo interesante en este caso también se hacía la composición, el desagregado de estos 135 cardenales. Prácticamente quedaban 2 o 3 que habían sido designados en tiempos de Juan Pablo II, eran más o menos unos 30 y pico designados por Benedicto XVI, y eran más de 100 que habían sido designados en los años ya del pontificado de Francisco I. Así es, y hay que recordar que dentro de todos ellos, no todos comulgaban con las ideas de Francisco. O sea, hay algunos que eran detractores también del Papa Francisco, como el caso de este cardenal en Estados Unidos, por ejemplo, que él no estaba muy de acuerdo con muchas de las ideas que él ha tenido. Hay cardenales asiáticos que sí comulgaban mucho con sus ideas, o sea, habían tenido discursos muy interesantes respecto a los migrantes, respecto al rol de las mujeres, por ejemplo, estos papas africanos, por ejemplo, que también tenían discursos muy coincidentes con lo que planteaba el Papa Francisco, ese es uno de ellos, pero también hay que tener en cuenta que dentro de la misma iglesia también hay una ala conservadora, que no están de acuerdo con tantos cambios. Tenemos que tener en cuenta, como hemos mencionado muchas veces, que la Iglesia Católica enfrenta tiempos distintos, o sea, no son los mismos. El mundo ha cambiado mucho en los últimos 25 años. Entonces es una tarea bastante compleja ver quién va a ser el Papa que tenga que lidiar con otros temas y también con las tradiciones de la Iglesia Católica. Y es que, claro, en medio de esta designación de quién eligió al cardenal tal o cual, porque tienen que además ser menores de 80 años para poder participar en el cónclave, con la idea que puedan ser elegidos papa. Nadie sobre los 80 puede ser elegido papa, entendiendo que ya estás en una etapa mucho más avanzada de la vida y no tendrías necesariamente la vitalidad para conducir la iglesia. La idea no es que uno esté cambiando de papa un día sí y al otro también. Por otro lado, hacer la consulta, porque tú bien dices, hay aquellos cardenales que pensaban diametralmente distinto al Papa Francisco, pero sin embargo fueron designados cardenales por Francisco, porque la idea, o las teorías de conspiración en redes, ¿no? Pues si Francisco eligió a más de 100 cardenales, entonces ya está cantado que va a ser alguien que piense o que tenga la misma corriente de pensamiento que Francisco, cuando no necesariamente es así. Exacto, no necesariamente es así, no es que el Papa Francisco haya ordenado cardenales a todos los que piensan igual que él o que eran amigos de él, no necesariamente, o sea, él ha considerado muchos factores, ha llamado mucho la atención, que esto coincide también con muchas cosas que el Papa Francisco decía en todo momento. Necesitamos llevar a la iglesia a las personas, no que las personas vayan a la iglesia. Y esa precisamente era una de las ideas del Papa Francisco. Claro, él no ha nombrado necesariamente a personas que compartían sus mismos ideales respecto al rol de las mujeres, respecto al papel de los migrantes, respecto al tema de los divorcios, etc. O sea, hay muchos temas en los que el Papa Francisco no estaba de acuerdo con muchos de estos cardenales. Algunos sí coincidían con él, pero otros no. Entonces tenemos que tener en cuenta que es una decisión que va por un lado por el sentido religioso, pero también por el sentido de la institución de la iglesia como tal. Y es donde viene la parte compleja, ¿no? Claro. De estos más de 130 cardenales que van a tener que decidir al que dirija el timón de la iglesia católica, en tiempos bastante complejos, o sea, tiempos donde hay un gran impulso de las redes sociales. Por ejemplo, hay que recordar que durante el Papa Francisco fue beatificado este joven italiano que utilizaba las redes sociales para difundir. Y se le iba a canonizar, pero esto ha sido postergado justamente por la muerte del Papa. Así es, y ese joven que se le considera el primer santo millennial, por ejemplo, ¿no? Que ya tenía todo este procedimiento ya encaminado. Entonces eso te muestra un poco de cómo la iglesia va avanzando también. Hay muchos procedimientos ahora en los que la iglesia está utilizando las redes sociales para dar a comunicar los hechos que están ocurriendo dentro de la misma institución. Incluso la misma muerte del Papa Francisco se notificó a través de las redes sociales, ¿no? Tal cual. Y por otro lado, siempre se habla, o el discurso en estos días está más orientado a todas aquellas cosas que el Papa Francisco quería cambiar. Pero también hay muchas cosas que él quería mantener, donde para él no había debate ni discusión.
Uno de ellos es el derecho a la vida. Él no estaba en ningún extremo, aspecto, situación abierto a un debate sobre el derecho a la vida desde la concepción, incluso. Así es, y esto lógicamente pone en una situación bastante compleja el rol de la Iglesia, con varios países que poco a poco van avanzando más en la legalización del aborto. Dicen que ese fue uno de los conflictos que tuvo también con Argentina y que eso habría sido también uno de los motivos por los que no lo motivó a regresar a su país. Así es un tema bastante difícil, bastante espinoso, por ejemplo, para un sacerdote tener que manifestarse respecto a un tema tan delicado, que hoy en día cobra tanta vigencia. O sea, cada vez más países están pidiendo esa legalización del aborto, se oponen a la persecución de mujeres que se practican un aborto por diferentes circunstancias, y ahí es donde se necesitaba tal vez un pronunciamiento de la Iglesia. El Papa Francisco fue enfático al decir que él no estaba de acuerdo, que él defendía la vida, en todo aspecto, pero también lo que estamos viendo en diferentes países respecto a los derechos de las mujeres, a la presencia de las mujeres en la toma de decisiones, en diferentes espacios del gobierno, en estudios, en decisiones gubernamentales, etcétera, ¿no? Y era un tema también que se le exigía a la Iglesia Católica. Bueno, ¿y cuándo vamos a ver este rol de las mujeres en la misma Iglesia? Algo que con lo que el Papa estaba de acuerdo, pero que encontró también rechazo de otros cardenales, que ellos pensaban, bueno, tenemos que mantener las cosas como son. O sea, si hay una tradición, se tiene que respetar. Y ahí es donde se producían fricciones, desacuerdos, que como ocurre en toda institución. O sea, no es que todo el mundo comulga o piensa igual que tú, ¿no? Y por otro lado, entender que no necesariamente los cardenales que van a participar del cónclave están en el día a día del Vaticano. Porque una cosa es aquello que sucede en el Vaticano, en Santa Sede, en la administración y en el orden político también que allí se construye, porque es inevitable entender que en el Vaticano se hace política también, es el Estado Vaticano, de alguna manera, para entenderlo. Pero por otro lado, tienes hasta representantes, embajadores en Santa Sede. Pero también están aquellos cardenales que viven la realidad de sus países, de sus continentes, que no necesariamente están metidos dentro de ese día a día político de Vaticano. Por eso también es importante saber con quiénes cuentas, quiénes vas a poder aglutinar ese voto, vas a poder aglutinar ese apoyo para lograr los más de 180. Los últimos cónclaves, en el caso del Papa Francisco, esto fue 2 días y medio. Después de 4 votaciones, entiendo, se da la elección de Francisco. En los papas anteriores, en el caso de Benedicto XVI, 3 días duró el cónclave. Así es, y esto ya nos da una idea de más o menos cómo se empiezan a mover las cosas, o cuánto puede demorar que tantas personas se pongan de acuerdo. Pero hay que tener en cuenta que para la elección de Francisco y la elección de Benedicto no había tantos cardenales. No. O sea, es la primera vez que tienes más de 130. O sea, es un hecho que no se había visto en muchos años, o si no es que no estoy equivocado, es la primera vez que tienes tantos cardenales que van a elegir. Ayer hablábamos de en qué momento se establece ese nombre de para la elección del próximo Papa Francisco, y eso tenía que ver con el cónclave, tenía que ver con que en 1268 se reunieron poco más de 20 cardenales. Claro, eran date cuenta, hoy día son 130, o sea, si cuando eran 20 se demoraron más de 2 años en decidir, ahora imagínate con 130, no quiere decir que se van a demorar más de 2 años, pero te da a entender cómo está cambiando el tema dentro de la Iglesia. Y tú has mencionado un tema muy importante. Dentro de la elección del Papa Francisco está también la situación que vive cada uno de los cardenales. Los cardenales que viven en países de Medio Oriente, que están en Asia o que están en África, tienen que lidiar con líderes religiosos con otras creencias. O sea, muchos papas que están involucrados con fieles musulmanes, por ejemplo, algunos que son... Países donde son minorías. Así es, países donde son minoría, donde no hay una gran mayoría, donde encuentra también mucho rechazo, y ese es uno de los temas que el Papa Francisco había venido impulsando durante su pontificado, la reunión con otros líderes religiosos. Él ha tenido acercamientos con líderes religiosos, por ejemplo, de la Iglesia Ortodoxa, con líderes musulmanes, chiíes, del judaísmo, con los que él mantenía diálogo y hablaba mucho del respeto de otros credos y también de abrir la mente hacia otros credos y respetarlos, o sea, cosa que no se había visto antes y que lógicamente ahora abre dudas de qué es lo que va a pasar con el rol de estos cardenales que vienen de países donde, como tú bien señalas, son minoría y se han encontrado con ese tema de tener que acercarse a otros líderes religiosos para poder establecer puentes y lazos.
Puentes y lazos, y eso es parte de lo que se espera se desarrolle en la iglesia. Así es. Porque es una elección complicada. Y tú bien mencionas, hay un número de cardenales superior. En nuestro país, por ejemplo, actualmente tenemos 2 cardenales. El cardenal Barreto y el cardenal Castillo. El cardenal Barreto, como ya tiene más de 80 años, no vota, no participa en el cónclave, pero sí entiendo, está viajando, va a participar de los funerales, va a participar de las reuniones previas. El hecho de que nuestro país tenga 2 cardenales habla de esta idea del Papa Francisco de ampliar la iglesia, de tener más líderes religiosos en distintos países, países que en algún momento podían haber sido olvidados, postergados por la Santa Sede para ese tipo de elecciones o encargos, ¿no? Así es, hay que mencionar que muchas personas tal vez sacan sus lineamientos en base a esta famosa película Cónclave, que es la que avisó decir, pero bueno, es una ficción, hay cosas que ocurren de esa manera, pero hay otras cosas que no ocurren de esa manera, o sea, no es necesariamente así, no es que así es como se realiza la elección de un papa, tienen que tener en cuenta que es una ficción, hay situaciones que sí son parecidas. En este caso tienes más de 130 cardenales que se van a reunir. Hay cardenales mayores de 80 años que están viajando para despedirse del Papa Francisco, pero también para brindar asesoría y reunirse con otros cardenales, porque muchos de ellos se encuentran en la difícil decisión de tener que decidir por uno u otro. Entonces, no necesariamente ellos viajan para decir, bueno, voten por mí, sino para defender el voto de la persona que ellos consideran que es la adecuada para convertirse en el próximo Papa. Pero siempre existe la posibilidad de que realmente, dicen que aquel que entra como el próximo papa sale cardenal. Entonces, en realidad, podría, de aquellos que ingresan, cualquiera podría ser elegido cualquiera. papa. Hay que recordar que el mismo Papa Francisco, Jorge Bergoglio como cardenal, él viajó sin ninguna esperanza de convertirse en papa. Porque en el anterior había sido favorito. Cuando eligen a Benedicto XVI, él era el favorito. Así y es, sin él embargo, se despidió con pena y dijo, bueno, regresaré en unos cuantos días sin saber que ya no iba a volver nunca más a Argentina, ¿no? Son esas circunstancias que pasan y, por supuesto, todos los detalles usted los va a vivir aquí por Latina Noticias. Así que, por supuesto, los estaremos informando a lo largo de los próximos días. Muchas gracias. Gracias a ti.